Nadie en el salón olvidó el sonido. No fue el choque de las fichas. No fue el crujido de las cartas. Fue el silencio. Ese silencio denso, casi vivo, que cayó como una sombra cuando el ranchero Tomás Rivas empujó su última ficha al centro de la mesa, y la joven, con su vestido gastado y su mirada aparentemente vacía, sonrió. Porque en ese instante, todos creían que ella estaba perdida. Todos, excepto ella. Y, sin saberlo, excepto el destino. El salón El Coyote Negro olía a tabaco viejo, whisky barato y derrotas recientes. Era el tipo de lugar donde los hombres venían a perder más que dinero. Afuera, el viento arrastraba polvo del desierto contra las ventanas, como si intentara advertirles que algo no estaba bien esa noche. Tomás Rivas era el rey de ese lugar. No por título oficial, ni por respeto sincero, sino por una combinación de miedo, reputación y una larga historia de victorias. Era un hombre grande, con manos endurecidas por décadas de trabajo en su rancho y ojos que no sonreían desde hacía muchos años. Había construido su fortuna desde la nada. Y había aprendido que el mundo no tenía piedad con los débiles. Por eso, cuando la joven entró, nadie la tomó en serio. Ni siquiera él. La puerta se abrió con un leve chirrido, y el viento empujó su silueta hacia el interior. Era delgada, casi frágil, con el cabello oscuro recogido de forma descuidada. Su vestido no era elegante ni provocativo. Era simple, práctico, barata. No pertenecía a ese lugar. Los hombres la miraron como se mira a un error. Como se mira a alguien que no entiende dónde está. El cantinero frunció el ceño. «Aquí no es lugar para ti», dijo con voz seca. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el salón lentamente, observando cada rostro, cada gesto, cada carta sobre cada mesa. No con curiosidad, con cálculo. «Busco la mesa de Tomás Rivas», dijo finalmente. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Algunos rieron. Otros intercambiaron miradas. Tomás, sentado al fondo, levantó la vista con una mezcla de irritación y diversión. «¿La encontraste?», respondió. Ella caminó hacia él. No con prisa. No con miedo. Cada paso era firme, aunque suave. Cuando llegó a la mesa, sacó una pequeña bolsa de tela y la dejó caer. El sonido metálico de las monedas fue discreto, pero suficiente. Tomás arqueó una ceja. «Eso no es suficiente». «Es todo lo que tengo», respondió ella. Uno de los hombres cercanos soltó una carcajada. «Entonces te irás rápido». Ella no reaccionó. No se defendió. No se ofendió. Simplemente se sentó. Ese fue el primer error de todos. Las primeras manos fueron exactamente como Tomás esperaba. Ella perdió. Y perdió. Y volvió a perder. Sus movimientos eran simples. Predecibles. Casi torpes. Tomás ni siquiera necesitaba concentrarse. «No sabes jugar», dijo él finalmente, con voz grave. Ella levantó la vista. Sus ojos eran tranquilos. Demasiado tranquilos. «Estoy aprendiendo». Los hombres volvieron a reír. Tomás no. Había algo que no encajaba. Algo invisible. Pero lo ignoró. Porque estaba ganando. Y ganar era lo único que importaba. Las fichas frente a él crecían. La pequeña pila frente a ella se reducía hasta convertirse en casi nada. «Última oportunidad», dijo él. «Después de esto, te vas». Ella asintió. Y entonces, algo cambió. No fue algo obvio. Fue sutil. Tan sutil que nadie más lo notó. Pero Tomás sí. Por primera vez, ella no miró sus cartas inmediatamente. Primero lo miró a él. Directamente. Como si no estuviera viendo a un hombre. Como si estuviera viendo a través de él. Luego miró sus cartas. Y empujó sus últimas monedas al centro. «¿Todo?», dijo. El salón se quedó en silencio. Tomás sintió una chispa de irritación. Era un gesto inútil. Desesperado. Infantil. Él igualó la apuesta sin dudar. Las cartas se abrieron. Y Tomás ganó. Por supuesto que ganó. La mesa estalló en murmullos. «Se acabó», dijo él. Ella miró las cartas. Luego las fichas. Luego sus manos vacías. Pero no parecía sorprendida. Ni devastada. Ni rota. Parecía expectante. Eso fue lo que lo inquietó. «Ya no tienes nada», continuó él. Ella permaneció en silencio por un momento. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó algo pequeño. Y lo colocó sobre la mesa. No eran monedas. No eran fichas. Era una llave. Vieja. De hierro. Pesada. Tomás frunció el ceño. «¿Qué es esto?». Ella no respondió de inmediato.
Sus dedos descansaban sobre la llave como si fuera algo vivo. Una última apuesta. Las risas volvieron, más fuertes esta vez. ¿Una llave?, dijo uno de los hombres. ¿De qué? De tu casa imaginaria. Ella ignoró el comentario. Sus ojos seguían fijos en Tomás. Si gano, me das todo lo que ganaste esta noche. Tomás sonrió, lento. ¿Y si pierdes? Ella inclinó ligeramente la cabeza. Entonces la llave es tuya. Él observó la llave. No parecía especial. Y sin embargo, sintió una extraña presión en el pecho, como si algo antiguo y olvidado estuviera despertando. ¿Qué abre?, preguntó. Ella dudó. Por primera vez. No fue un gesto grande. Solo un instante. Pero fue real. Algo que perdiste. El salón quedó en silencio otra vez. Tomás sintió que la sangre se enfriaba en sus venas. «No sabes nada de mí». Ella no respondió. Eso fue peor. Mucho peor. Porque en sus ojos no había duda. Ni miedo. Ni mentira. Solo certeza. Tomás debería haberse levantado. Debería haberse ido. Debería haber terminado el juego. Pero no lo hizo. Porque algo dentro de él, algo que no había sentido en décadas, se movió. Una necesidad. Una pregunta. Un recuerdo. Empujó todas sus fichas al centro. Reparte. El croupier, que hasta entonces había permanecido en silencio, tragó saliva antes de barajar. Las cartas se deslizaron sobre la mesa como susurros. Tomás tomó las suyas. Una buena mano. No perfecta, pero fuerte. Suficiente. Levantó la vista. Ella aún no había mirado las suyas. Su mano descansaba sobre ellas, inmóvil, como si ya supiera, como si no necesitara verlas. ¿No vas a mirar?, preguntó él. Ella finalmente lo hizo. Sus ojos bajaron lentamente. Y en ese instante, algo en su expresión cambió. No fue sorpresa. Fue reconocimiento. Como si hubiera encontrado exactamente lo que esperaba. El corazón de Tomás golpeó más fuerte. Las apuestas comenzaron. Él subió. Ella igualó. Él volvió a subir. Ella igualó otra vez. Sin vacilar. Sin emoción. Sin error. El aire en el salón se volvió pesado. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Tomás empujó su última ficha. Todo. Ella lo observó durante un largo momento. Sus ojos eran profundos, antiguos, dolorosos, y entonces, muy suavemente, empujó la llave hacia adelante. Todo. Las cartas quedaron sobre la mesa. El tiempo pareció detenerse. Tomás mostró las suyas primero. Una mano poderosa, imbatible la mayoría de las noches. Los hombres comenzaron a murmurar, seguros de la victoria, seguros del final. Pero ella no reaccionó. No miró las cartas. No miró la mesa. Solo lo miró a él. Y luego, con una calma imposible, giró la primera carta. El murmullo se apagó. Giró la segunda. El corazón de Tomás se detuvo. Giró la tercera. Y en ese momento, él supo. No supo cómo. No supo por qué. Pero supo que había cometido el peor error de su vida. Porque esa no era la mano de una principiante. No era la mano de una mujer desesperada. Era la mano de alguien que había estado esperando ese momento durante años. Y cuando ella finalmente levantó la vista, sus ojos ya no parecían los de una joven indefensa. Parecían los de alguien que había venido a reclamar algo que nunca debió perderse. Y entonces dijo, casi en un susurro que solo él pudo oír: ¿recuerdas el incendio, Tomás? El color abandonó el rostro de Tomás como si alguien hubiera abierto una puerta invisible dentro de él. El incendio. Hacía 20 años que nadie pronunciaba esa palabra frente a él. 20 años desde que el viejo establo ardió en la ladera norte del valle. 20 años desde que las llamas iluminaron la noche como un amanecer infernal. 20 años desde que un hombre gritó pidiendo ayuda, y nadie acudió. «No sabes de qué hablas», gruñó, pero su voz carecía de la firmeza de antes. Ella giró la última carta. Silencio absoluto. La combinación perfecta. Irrefutable. Irremediable. El murmullo del salón se convirtió en un vacío. Algunos hombres se inclinaron hacia la mesa, incrédulos. Otros se quedaron inmóviles, como si presenciaran algo más que una simple derrota. Tomás no miraba las cartas. Miraba sus ojos. Y en ellos ya no veía juventud. Veía memoria. «Mi padre trabajaba para ti», dijo ella, sin alzar la voz. Esa noche estaba en el establo. El aire pareció volverse más frío. Tomás tragó saliva. Recordaba al hombre. Delgado, callado, leal hasta el absurdo. Había prometido revisar las lámparas de aceite antes de cerrar.
Había prometido asegurarse de que todo estuviera en orden. El fuego comenzó igual. Un accidente, dijeron. Una lámpara caída. Mala suerte. Pero Tomás sabía la verdad. Había ordenado que almacenaran el heno húmedo para ahorrar dinero. Sabía que podía fermentar. Sabía que era peligroso. Pero las cuentas no cuadraban y el invierno había sido duro. Y cuando el humo comenzó a elevarse, él estaba en la casa principal. Vio el resplandor. Escuchó los gritos. Y dudó. Solo unos segundos. Segundos que costaron una vida. Fue un accidente, susurró, más para sí mismo que para ella. Ella inclinó la cabeza. Sí, eso dijeron todos. Sus dedos se cerraron alrededor de la llave antes de empujarla hacia él. Mi padre dejó algo en ese establo. Algo que tú nunca encontraste. Tomás sintió que el pulso le martillaba en las sienes. El fuego lo destruyó todo. No todo. Ella retiró la mano. La llave quedó entre las fichas, brillando bajo la luz amarillenta del salón. Debajo del suelo, en la esquina este, donde el concreto nunca se terminó de secar. Un recuerdo atravesó la mente de Tomás como un relámpago. La obra incompleta. El retraso en los materiales. La discusión con el capataz. Él sabía que el rancho estaba endeudado, continuó ella. Sabía que estabas al borde de perderlo todo. Tomás apretó los puños. No tienes idea de lo que estás diciendo. Ella sonrió apenas. Tengo todas las ideas. Su voz ya no era la de una forastera. Era firme, precisa, cargada de años de silencio. Mi padre guardó allí documentos, registros de ventas, transferencias, pagos que nunca declaraste. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Tomás sintió que la sangre le hervía. Mientes. Si miento, no tienes nada que temer. Ese golpe fue más certero que cualquier carta. Tomás miró la llave. De hierro antiguo. Pesada. Real. Después del incendio, dijo ella, tú me enviaste dinero. Cada mes. Durante 2 años. Algunos hombres intercambiaron miradas sorprendidas. Tomás cerró los ojos un instante. Sí, lo había hecho. Por culpa, por miedo, por ambas cosas. Luego dejaste de hacerlo, añadió ella. Supongo que pensaste que una niña no recordaría. El silencio era ahora distinto. Ya no era expectante. Era incómodo. ¿Qué quieres?, preguntó él finalmente. Ella no dudó. La verdad. Tomás soltó una risa amarga. La verdad no devuelve a los muertos. No, respondió ella. Pero puede liberar a los vivos. Sus palabras no tenían dramatismo. Tenían peso. Ella recogió las fichas que había ganado. No con prisa, no con avaricia. Como quien recoge algo que siempre le perteneció. Podría ir al banco, continuó. Podría ir al juez del condado. Podría abrir esa losa y sacar cada papel. Tomás sabía que podía. Conocía el sistema. Conocía sus grietas. Y sabía que el tiempo no borraba todo. Pero no lo he hecho, dijo ella. Él levantó la vista. ¿Por qué? Por primera vez, algo humano atravesó su expresión. Algo que no era cálculo. Era dolor. Porque mi padre nunca te odió. La frase cayó como una bala. Tomás parpadeó. Hasta el último día, dijo que eras un hombre atrapado por decisiones equivocadas. No malvado, solo, asustado. El ranchero sintió un peso insoportable en el pecho. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien le concedió compasión. Entonces, ¿esto es qué? ¿Venganza? Ella negó suavemente. Es una oportunidad. Tomás miró alrededor. Los hombres observaban, pero ya no parecían testigos de un juego. Parecían intrusos en algo demasiado íntimo. Devuelve lo que corresponde, dijo ella. A los trabajadores que despediste ese invierno. A las familias que nunca supieron por qué perdieron sus tierras. Y admite lo que hiciste. ¿Ante quién? ¿Ante ti mismo? Para empezar. El viento golpeó las ventanas otra vez. Tomás sintió que el mundo que había construido, piedra por piedra, mentira por mentira, comenzaba a resquebrajarse. Si me niego, dijo con voz ronca. Ella lo miró fijamente. Ya no había desafío en su mirada. Solo determinación. Entonces abriré esa losa. La amenaza no era teatral. Era inevitable. Tomás tomó la llave en su mano. Pesaba más de lo que imaginaba. Como si concentrara años de silencio. ¿Cómo entraste aquí esta noche?, preguntó de pronto. Ella esbozó una leve sonrisa. Siempre he estado aquí. Y en ese momento, él comprendió que no se refería al salón. Se refería al valle, al polvo, al rancho, a cada decisión que tomó creyendo que nadie miraba. Porque alguien sí miraba.
Una niña, desde la distancia, aprendiendo, esperando, preparándose. Tomás cerró el puño alrededor de la llave, y por primera vez en décadas, no pensó en ganar. Pensó en el incendio, en el humo, en los gritos, y en los segundos que decidió no moverse. Cuando volvió a abrir los ojos, ella seguía allí, implacable, paciente, como si supiera que la partida verdadera apenas comenzaba. Tomás no se dio cuenta de que estaba temblando hasta que escuchó el leve tintineo de la llave contra sus propios anillos. Era un sonido pequeño, pero dentro de él retumbaba como un derrumbe. El salón seguía en silencio. Nadie se atrevía a intervenir. Incluso el cantinero había dejado de limpiar el mismo vaso que llevaba sosteniendo por más de un minuto. La joven no apartaba los ojos de él. No lo presionaba. No lo apuraba. Eso era lo peor. Le estaba dando espacio. Espacio para decidir. Espacio para recordar. Y recordar era lo único que Tomás había evitado durante 20 años. ¿Cómo te llamas?, preguntó él finalmente, con voz áspera. Ella tardó en responder, como si ese detalle, tan simple, fuera el último velo entre ellos. Elena, el nombre le golpeó el pecho. Lo conocía, no porque lo hubiera escuchado, sino porque lo había evitado. Porque estaba escrito en sobres que nunca abrió. Porque estaba en documentos que firmó sin leer. Porque era el nombre de la niña que se quedó sola en una casa medio quemada al borde del valle. «¿Creciste?», murmuró él. Ella no sonrió. No tenía opción. Tomás sintió una punzada de vergüenza tan aguda que tuvo que desviar la mirada. Las fichas frente a él ya no significaban nada. Todo lo que había ganado esa noche era insignificante comparado con lo que había perdido hacía 2 décadas. «Pensé que te habías ido», dijo. «Eso querías creer». No fue un reproche. Fue un hecho. Ella apoyó las manos sobre la mesa, con calma. «Trabajé en ese rancho desde los 14 años». Tomás frunció el ceño. «Nunca te vi». «Si me viste». Él negó con la cabeza. «No». Ella lo observó en silencio, y entonces dijo. «Era la que limpiaba las ventanas de la casa principal al amanecer. La que alimentaba los caballos que ya no montabas. La que arreglaba las cercas después de las tormentas». El corazón de Tomás se apretó. Fragmentos de memoria emergieron. Una figura delgada a la distancia. Una silueta moviéndose entre los establos. Un rostro que nunca se molestó en distinguir. Porque no era importante. Porque nada era importante, excepto él mismo. «Nunca dijiste quién eras», susurró. No era necesario. Ella no hablaba con resentimiento. Eso hacía todo más insoportable. Quería ver qué tipo de hombre eras cuando creías que nadie te juzgaba. Tomás soltó una risa seca. Y encontraste la respuesta. Sí. La palabra no tenía crueldad. Tenía tristeza. Eso dolía más. El viento afuera seguía soplando, arrastrando polvo contra las paredes del salón como si quisiera borrar algo. «Pude haberte destruido antes», continuó Elena. «Hubo momentos en que estuve a punto». Tomás la miró fijamente. «¿Por qué no lo hiciste?». Ella dudó. Por primera vez desde que comenzó la partida, dudó de verdad. «¿Por qué vi algo?». «¿Qué?». Sus ojos se suavizaron apenas. Arrepentimiento. Tomás sintió que el aire le faltaba. Cada año, en el aniversario del incendio, ibas al establo nuevo. Te quedabas solo. No hablabas con nadie. El recuerdo lo atravesó. Pensó que nadie lo sabía. Pensó que nadie lo veía. Te quedabas allí de pie, mirando el suelo. Elena tragó saliva, como si esperaras que alguien respondiera. Tomás no pudo hablar. Porque era cierto. Porque cada año regresaba a ese lugar maldito, esperando escuchar algo que lo absolviera. Pero el silencio siempre ganaba. «El dinero que enviaste», continuó ella, «no lo usé para sobrevivir». Él frunció el ceño. «¿No? Lo guardé meticulosamente. Durante años». «¿Por qué?». Ella sostuvo su mirada. «Para estar sentada aquí esta noche». La comprensión llegó lentamente. No era solo un juego. No era solo confrontación. Era un círculo que se cerraba. «No vine a quitarte el rancho», dijo ella. «Vine a devolverte la elección que le quitaste a mi padre». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué elección? La de hacer lo correcto. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Pesadas, innegables. Tomás miró la llave otra vez. Ya no parecía un objeto. Parecía un juicio. «Si abro esa losa», comenzó él, «encontrarás la verdad que enterraste. Y si no lo hago». Ella no respondió de inmediato. «Entonces sabré que el hombre que dejó morir a mi padre sigue vivo». El golpe fue limpio. Sin dramatismo.
sin escape. Tomás sintió que algo dentro de él se rompía. No de golpe, sino lentamente, como hielo cediendo bajo presión. Miró sus manos. Manos que construyeron cercas. Manos que firmaron mentiras. Manos que no actuaron cuando debieron. ¿Por qué esta noche? Preguntó. Elena respiró hondo. Porque vendiste la parcela norte la semana pasada. El corazón de Tomás se detuvo. ¿Cómo lo sabes? Porque yo la compré. El mundo pareció inclinarse. No. Sí. Ella sacó un documento doblado y lo colocó sobre la mesa. El sello era inconfundible. Legal. Final. Irrevocable. Ese es el terreno donde estaba el establo original. Tomás sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La losa ahora es mía. El silencio se volvió absoluto. No había escapatoria. No había negociación. No había poder que pudiera usar. Por primera vez en su vida adulta, Tomás Rivas no controlaba el resultado. Elena lo observó con calma. Mañana al amanecer, voy a abrirla. No fue una amenaza. Fue una promesa. Puedes estar ahí, añadió suavemente. O puedes seguir escondiéndote. Tomás cerró los ojos. Durante 20 años, había vivido convencido de que el pasado era algo que podía enterrarse. Pero el pasado no se entierra. Espera, es paciente. Aprende, crece en silencio, hasta que una noche se sienta frente a ti, con tus propias fichas, y te obliga a jugar una partida que nunca quisiste enfrentar. Abrió los ojos. Elena seguía allí, no como una víctima, no como una niña, sino como el resultado de cada decisión que él había tomado. Tomás apretó la llave con más fuerza, y por primera vez sintió algo que no era miedo a perder dinero. Era miedo a saber quién era realmente. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, la puerta del salón se abrió detrás de ellos, y una voz grave, desconocida y peligrosa dijo: «Veo que la partida ya terminó, pero el verdadero ajuste de cuentas apenas comienza». El viento entró primero, frío, cortante, como si hubiera estado esperando esa señal durante años. Luego apareció el hombre, alto, con el abrigo oscuro cubierto de polvo del camino y una mirada que no pertenecía a los jugadores, ni al salón, ni siquiera al pueblo. Era la clase de mirada que conoce secretos y cobra deudas. Elena no se giró de inmediato. Tomás sí, y al verlo, algo dentro de él se quebró por completo. «Samuel», susurró. El hombre dio un paso hacia la mesa. Los demás se apartaron instintivamente, porque aquel nombre también tenía historia. Samuel Ortega había sido el socio silencioso de Tomás Rivas. El hombre que movía papeles, cerraba tratos, ocultaba pérdidas. El que sabía exactamente cuánto heno húmedo se había almacenado aquella noche. El que había firmado junto a Tomás los documentos que jamás debieron existir. «Escuché que alguien anda hablando del incendio», dijo Samuel con voz baja, peligrosa. Elena levantó la vista. No había miedo en sus ojos. Solo determinación. «No estoy hablando», respondió. «Estoy cerrando una historia». Samuel la miró con desprecio. Las historias se entierran, no cuando siguen respirando. El silencio se volvió eléctrico. Tomás sintió que el peso de 20 años se concentraba en un solo punto, este instante. Podía mentir, podía negar, podía permitir que Samuel hiciera lo que siempre hacía: intimidar, silenciar, desaparecer problemas. Había sido fácil antes, pero ya no, porque la llave seguía en su mano, porque la mirada de Elena no era acusación, era espejo. Samuel dio otro paso. «Entrégame esa llave, muchacha, y olvida todo esto». Elena no se movió. Tomás sí. Se puso de pie lentamente. El sonido de la silla contra el suelo resonó como un disparo. «No», dijo. Una sola palabra, pero distinta a cualquier otra que hubiera pronunciado en su vida. Samuel lo miró, incrédulo. «¿Qué dijiste?» Tomás apretó la llave hasta que el metal le marcó la piel. «Dije que no». El salón entero contuvo el aliento. Samuel soltó una risa corta, incrédula. «No seas estúpido, Tomás. Sabes lo que hay bajo esa losa. Sabes que si sale a la luz, no solo caerás tú». Tomás lo sabía. Claro que lo sabía. Pero por primera vez, el miedo no era más grande que la vergüenza. «Ya caí hace 20 años», respondió con voz firme. Solo que aún no había tocado el suelo. Samuel dio un paso más, furioso. «No vas a arrastrarme contigo». «Yo no te arrastro», replicó Tomás. «Caminaste a mi lado todo este tiempo». Elena observaba en silencio. No intervenía, porque este momento ya no le pertenecía. Era de él. La elección. Finalmente, Samuel cambió de tono. Más bajo, más amenazante.
Piensa en tu nombre. En tu legado. Tomás soltó una risa amarga. ¿Legado? ¿Crees que esto es un legado? Miró alrededor. Las mesas. Las fichas. Los hombres que lo temían, pero no lo respetaban. Mi legado fue una mentira construida sobre un cadáver. Las palabras cayeron pesadas. Irreversibles. Samuel endureció el rostro. Te arrepentirás. Tomás respiró hondo, y por primera vez en décadas no sintió que el aire quemara. Llevo 20 años arrepintiéndome. Se giró hacia Elena. Sus ojos ya no estaban llenos de orgullo, ni de rabia. Estaban cansados, pero claros. Mañana al amanecer, dijo, estaré allí. Elena sostuvo su mirada. Buscó engaño. No lo encontró. Solo vio a un hombre que, finalmente, había dejado de huir. Samuel dio un paso atrás. Miró a ambos, y entendió algo que lo enfureció más que cualquier acusación. Había perdido el control. Esto no termina aquí, escupió antes de girarse y salir del salón, empujando la puerta con violencia. El viento volvió a entrar, pero ya no parecía amenaza. Parecía limpieza. El silencio que quedó no era incómodo. Era profundo. Tomás miró la llave una última vez antes de extenderla hacia Elena. Ella negó suavemente. No. Es tuya. Él frunció el ceño. El terreno es tuyo. Sí. Ella dio un paso hacia él. Pero la verdad, es tu responsabilidad. La comprensión lo atravesó como una luz inesperada. No se trataba de venganza. No se trataba de destruirlo. Se trataba de que él eligiera. Tomás cerró los dedos alrededor de la llave. No como quien se aferra al poder, sino como quien acepta una carga. Los hombres en el salón comenzaron a moverse de nuevo, murmurando, procesando lo que habían presenciado. Pero algo había cambiado. Ya no miraban a Tomás con miedo. Lo miraban con algo distinto. Tal vez sorpresa. Tal vez respeto. Tal vez el inicio de algo nuevo. Elena recogió sus ganancias con calma. No parecía triunfante. Parecía en paz. Cuando se dirigió hacia la puerta, Tomás habló. Elena, ella se detuvo. Tu padre, su voz se quebró apenas. Era mejor hombre que yo. Ella lo miró. Largo. Silencioso. Lo sé. Y esa respuesta, lejos de humillarlo, lo liberó. Porque no había sarcasmo en ella. Solo verdad. Elena abrió la puerta. La noche la envolvió. Pero antes de salir, añadió. Mañana no se trata de castigo. Se trata de justicia. Y desapareció en la oscuridad. Tomás permaneció inmóvil un momento más. Luego dejó todas las fichas sobre la mesa. Sin contarlas. Sin recogerlas. Porque entendió algo esencial. Esa noche no había perdido dinero. Había recuperado el alma. Cuando finalmente salió del salón, el viento del desierto ya no le pareció hostil. Caminó hacia el horizonte donde el amanecer comenzaría en pocas horas. Cada paso era pesado, pero sincero. Por primera vez en 20 años, no caminaba huyendo del incendio. Caminaba hacia él. Y mientras el cielo empezaba a teñirse de los primeros tonos grises del alba, Tomás Rivas comprendió que algunos hombres construyen imperios. Otros construyen excusas. Pero solo aquellos que enfrentan sus cenizas descubren si aún queda algo digno de salvar. Y en el silencio inmenso del valle, antes de que el sol tocara la tierra, un hombre que alguna vez fue temido se preparaba para convertirse, finalmente, en honesto.